Sí, buenos días. Daniela, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué pasó a los compañeros? No van a asistir, parece, ¿no? No sé, tal vez no. Está mal dormida. Bueno, continuamos clases. Ya no hay problema si no asisten, pues y al final ya sabrán cómo solucionar sus problemas, ¿no? Vamos a continuar. La clase, estábamos hablando de lo que significa, en este caso, lo que es eh, las formas del hecho de los cauces naturales. Sí, y eso lo que implicaba es que esto influencia bastante o directamente, en este caso, en el flujo o en la velocidad o en el caudal del flujo, en este caso, en el río, ¿sí? Y esto, pues, ¿a través de qué? A través de aumentar, en este caso, la resistencia a la circulación del caudal en un cauce natural. Para esto, pues, habíamos definido ya algunas formas del lecho del río, en la cual se definía lo que es, en este caso, se formaban lo que son los flujos, en este caso el flujo subcrítico, el crítico y el supercrítico, dependiendo de las formas del lecho del río, ¿sí? Y ahí hablamos en este caso un flu menor que uno, un flu igual a uno y un flu mayor que uno. Y resulta muy importante en este caso definir específicamente cuándo se forma lo que son estos tipos de sedimentos en ese caso que sedimentan en los, baja la redundancia, sedimentan los ríos, que se llaman los rizos, las dunas, los antidunas, ¿sí? En este caso, las rizos, dunas y antidunas. Y para eso algunos autores pues hacen los estudios, realizan los estudios y definen las diferentes fórmulas para determinar lo que es en este caso, determinar lo que es el coeficiente de resistencia de este tipo de montículos que se forman en el cauce de los ríos, ¿sí? Para eso deben definir lo que son, en este caso, los rizos. Los rizos habíamos visto que realmente los rizos son casi, digamos, lechos planos, en donde el flujo hay un flujo subcrítico, prácticamente un flujo menor que uno, ¿sí? Las dunas había, en este caso, pues habíamos indicado de que el flujo está cercano a uno y en este caso las antidunas, que son ya, se producen grandes ondulaciones, que son en este caso un flujo mayor que uno. Y es así que muchos autores pues basan específicamente lo que dijimos desde el diagrama de Shields, ¿no es cierto?, para determinar específicamente esto. Y aquí toman un poco lo que se llama este diámetro equivalente, el diámetro asterisco, ¿no es cierto? Exactamente, para definir específicamente lo que son, en este caso, los esfuerzos cortantes en función del diagrama de Shields. Ya, aquí habíamos visto un poco lo que es este caso, el de Broglie, el diagrama de Broglie, que se basaba específicamente para determinar lo que es, hablamos de la capa viscosa, digamos, la subcapa viscosa y específicamente para calcular, en este caso, lo que es de los coeficientes de resistencia que vamos a ver después. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el diagrama de Simmons y Richardson que ya estábamos ya observando en este caso. Aquí observamos que está en función, en este caso, del diámetro de la partícula, ¿sí? Diámetro de la partícula que va desde 0,2, de 0 en este caso hasta 1,2 y en función, trabaja en función de la potencia, ¿sí? La potencia está en función, en este caso, de la potencia, de la velocidad media del flujo, ¿no es cierto? Y de lo que es la tensión de corte. Exactamente, estamos observando acá. Y aquí observa, entonces dice que los rizos no se forman en lechos con diámetros mayores a 0,60. ¿Sí? Exactamente, estamos observando acá. Los rizos se forman con diámetros menores a 0,60 en conclusión, de acuerdo al gráfico que vemos acá. ¿Sí? Aproximadamente ni tampoco se forman con valores de potencia de la corriente superiores bueno, entre 0,8 y 1. ¿Sí? Entonces estamos hablando en este caso también el valor de la potencia acá. ¿Sí? Entonces esto ya se observa en este gráfico, pues para poder determinar o en función del diámetro ya podemos saber específicamente qué tipo de formación va a tener en este caso el cauce del río, ¿cierto? Acá tenemos lo que es el diagrama de Engelud, ¿sí? Entonces Engelud en este caso, pues eh, aquí hace sus respectivos ensayos y determina diferentes sectores, en este caso, en donde existe, en este caso, la formación de dunas, la formación de antidunas, ¿no es cierto? Sí, dunas y antidunas, en este caso, la formación de esto. Sí, vamos en este caso lo que es el lecho plano sería en este caso los rizos, ¿no es cierto? Los rizos, y al final.
Aquí está, en este caso está en función de F, que es en el caso fru, y en este caso también en el eje de las 10 estamos hablando de la relación entre la velocidad media y la velocidad de corte, ¿sí? Entonces, acuérdense ustedes que había una relación, en este caso para, incluso en cuanto se refiere a si la partícula se encuentra en movimiento o inicio del movimiento, ¿no es cierto? O es parte de fondo, en la relación lo que había entre lo que es la velocidad media y la velocidad de corte, ¿sí? Había la clasificación inicial que habíamos dicho. Entonces, lo que hace en este caso este diagrama es definir en función de F también y en función de la relación de velocidades, ver en qué sitio, digamos, se encuentra y definir específicamente qué tipo de lecho tenemos en el río, ¿sí? Aquí dice diagrama clasificación de formas de fondo en función de la relación de la velocidad media de flujo y la velocidad de corte, exactamente, y F, tal como se observa en la figura 6.7, es decir, esto, ¿no? Aquí dice que el diagrama no incorpora explícitamente el diámetro, aunque es válido solo para arenas. Digamos, este caso no, aquí no tiene como dimensión, en este caso, el diámetro, sí, pero esto está realizado, en este caso la investigación solamente es para arenas, en este caso arenas. Y debemos saber la arena qué tipo de diámetro tenemos. Sí, contempla un rango de condiciones, en este caso para flujos entre estos valores, estos rangos que nos da. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro gráfico, en este caso, que se utiliza para determinar específicamente las formas del lecho de un cauce de un río. ¿Sí? Bien. Luego tenemos acá el diagrama de Van Ryn. Este diagrama de Van Ryn, como ustedes pueden observar, casi cada uno hace sus respectivos ensayos, ¿no? Respectivos ensayos, si bien es cierto, acá se basa en el diagrama de Shields, acá igual determina específicamente a partir de qué valores se ponen los rizos, dunas y antidunas, y acá de la misma manera. Acá tenemos en cambio, en este caso, pues aquí lo hace en función del diámetro adimensional, en este caso, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado, hay un diámetro adimensional que lo determina, ¿sí? Y aquí vamos a ver, en este caso, aquí estamos parámetros de transporte, que es un parámetro T, en este caso, T, y aquí hablamos del diámetro adimensional. Adimensional implica no tiene dimensiones, pero en función de esto, pues determina, para calculando a través de estas fórmulas, determina lo que es, si calculamos el diámetro dimensional a través de esta fórmula, podemos determinar exactamente en qué sitio, cómo está compuesto el cauce de un río. Si es dunas, rizos o antidunas, ¿sí? Calculan el diámetro dimensional, exactamente, y en función del parámetro de transporte. Vamos a ver, clasificación, función del diámetro dimensional, el diámetro y el parámetro de transporte te expresados como, vamos a ver acá, el diámetro dimensional es igual al de 50, el de 50 es el diámetro, es caso del material de 50, aquí hablamos de este caso lo que es la densidad relativa, menos 1, sobre la viscosidad cinemática por la gravedad. Y el parámetro de transporte también es otro parámetro que este autor pues determina y está en función de la velocidad de corte y la velocidad de corte, en este caso, de corte de detección menos 1, ¿sí? Y aquí hablamos específicamente este tipo de velocidades que es prima, ya velocidad de corte prima y la velocidad de corte en este caso, que también son otros parámetros que el autor pues determina para poder solucionar digamos, la ecuación. Y aquí estamos hablando que dice que U', en este caso asterisco C, es la velocidad de corte crítica y U', en este caso de arriba, ¿sí? De corte es la velocidad de corte asociada a la resistencia superficial del grano. Entonces, cada uno tiene sus equivalencias, ¿no? De acuerdo, en este caso, al autor que vamos trabajando acá, ¿sí? Y eso vamos a ir calculando, porque cada uno tiene sus formulaciones para poder ir obteniendo cada uno de esos valores. Y aquí hablamos de otra fórmula, en este caso la velocidad media, la velocidad de corte, que estamos reemplazando a través de esta fórmula, que es la velocidad de corte asociada a la resistencia, ¿sí? Es igual a este otro valor, en este caso, aquí asocia lo que es en este caso el calado, ¿sí? El calado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a calcular especialmente lo que es la resistencia, que es el N, ¿cierto? Va a estar, vamos a conocer ciertos factores que nosotros medimos en río, lo que en este caso va a ser el calado, puede ser el caudal total o puede ser también el caudal unitario. Cualquiera de esos parámetros vamos a tener como parámetros de entrada conocidos, ¿no es cierto? Y también de pronto, pues vamos a tener estos diámetros que vamos a tomar como muestras, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay, por ejemplo, aquí estamos hablando del D90, ¿sí? Entonces, ya podemos aquí, como podemos ver, observar acá,
Si conocemos nosotros el calado del río que hemos medido en este caso, ¿no es cierto? El 1090 que sacamos en este caso de la curva granulométrica, pues al final podemos calcular ya esta relación de acá. La velocidad media igual lo podemos calcular a través de un aforo y podemos obtener este valor que es en este caso, que es la velocidad de corte asociada a la resistencia superficial del grano. Exactamente, ¿sí? Entonces aquí hay una relación que le hace el autor, el cual nosotros podemos ya calcular a través de fórmulas que están ya definidas. Exactamente, y vamos a ver, después hacemos un ejercicio y vamos a ver cómo resolvemos esto. ¿Sí? Al final todo esto lleva a dónde? Nos lleva a calcular en este caso lo que se llama en este caso la resistencia del flujo, en este caso, ¿no es cierto? Debido a diferentes formas del hecho del cauce. Bien, entonces ya tenemos aquí lo que se llama el diámetro adimensional, ¿sí? O también se llama ya diámetro equivalente, si lo decía, ¿no es cierto? Pero se llama diámetro adimensional, que viene ya utilizando otros autores desde acá. Acá venía utilizando el diámetro adimensional, que sería acá. Aquí estamos, exactamente. Y acá estamos ya directamente, ¿sí? Bien, entonces diámetro adimensional. Continuamos. Entonces dice aquí, todos los datos utilizados en este caso, por Van Ryn, se corresponde a los lechos de arena. Exactamente. Entonces esto también tenemos que ver exactamente. El diámetro adimensional está entre 2 y 50. ¿Sí? Entonces, el diámetro 250 a 0,8, en este caso, a milímetros de 50. Entonces, bajo este rango está trabajando, en este caso, la fórmula de este señor. Sí, estamos hablando de la figura 6,9 en este caso. Ya. Dice el diagrama, muestra que los rizos se forman para, en este caso, T, que era T, es en este caso el parámetro de transporte, ¿no es cierto? T menor que 3 y solo para D menor que 10. En este caso, esto es un parámetro que está definido, para lo cual se hizo la investigación. Entonces, sobre estos parámetros o estas, en este caso, estos intervalos, funcionaría, en este caso, estas fórmulas, ¿no es cierto? Por otra parte, el barrido de dunas o tensión se presenta para este valor. T entre 15 y 25 y para T mayor que 25 comienza el régimen superior. Sí, entonces lo que está diciendo simplemente es decir, vamos acá entre T, digamos, 15 y 25, estamos por acá, ¿sí? Pues acá simplemente T y mayor que 25, pues ya comienza el régimen superior, que estamos ya por acá arriba. Sí, régimen superior. Sí, rizos, dunas, y estamos acá, régimen superior por acá, ¿sí? Bueno, entonces, al final lo que nos interesa aquí es un poco trabajar con estas fórmulas y también trabajar bajo sus intervalos. Sí, en la hidráulica fluvial, lo que nos interesa es exactamente conocer bien bajo qué intervalos de, de parámetros trabajamos. Sí, porque si aplicamos para cualquier parámetro, pues sin conocer esta aplicabilidad, pues tranquilamente cometemos errores y los valores totalmente disparados. Exactamente. ¿Sí? Bien. Vamos a ver acá lo que es la rugosidad aluvial. Si todo está relacionado a lo que es en este caso, lo que es la resistencia del lecho para la circulación de un caudal dado. Y acá vamos a hablar de la rugosidad aluvial. Es decir, ya acá, si hablamos acá de resistencia, la resistencia, ¿no es cierto? Si hablamos de resistencia, es en este caso que la arena o cualquier elemento que se produce es una resistencia que sea removible, simplemente es lo que está diciendo. Entonces, hasta acá veríamos especialmente lo que es la formación, qué tipo de formación tiene, y de acuerdo al tipo de formación, si es dunas, antidunas o rizos, pues tienen mayor o menor resistencia en este caso. Ahora, luego de haber definido un poco lo que se llama en este caso los diferentes tipos de formaciones en el lecho del cauce del río, vamos a relacionar esto a lo que es a la rugosidad, en este caso, de estos materiales que se presentan o que tienen en cauce natural, ¿sí? Y para esto, pues hablamos en este caso lo que es la resistencia al flujo en ríos aluviales con lechos de arena. Por lo general, más se estudia lo que es material, que es en este caso aluvial, que es más arenoso, ¿no? Que la parte más, lo que más tienen los ríos. Bien. Entonces aquí observamos, aquí estamos a una velocidad media, aquí hablamos ya del calado, en este caso la altura de agua. ¿Sí? Ustedes pueden ver el calado, se toman exactamente, miren acá, puede ser que el lecho del río esté por aquí también esa parte, pero aquí tenemos especialmente una situación de dunas, unas dunas formadas acá, y aquí hablamos de un H
respecto a que más o menos de la parte media de la duna hacia arriba. Entonces, ese sería el calado del agua que tomamos de un río, ¿sí? Bien, aquí hablamos en este caso también de un delta, en este caso sería una altura de duna. Y al final calculamos lo que es en este caso la onda, ¿no es cierto? De la lambda, ¿no es cierto? Que nosotros ya habíamos visto anteriormente este factor lambda que vimos en formas digamos, en este caso, en la morfología de los ríos, ¿no es cierto? Factor lambda. Sí, y aquí ya el factor lambda también aparece acá lo que es en la parte de las dunas, ¿sí? Cuando tienes montículos de sedimentos, pues. Entonces aquí se produce una zona que se llama la zona de recirculación, que es una especie de ¿qué? De vórtice que comienza a presentarse, es decir, el agua viene por acá, ¿no es cierto? Y comienza pues a moverse de esta manera. Y es un proceso de recirculación. ¿Qué implica esto? Le ayuda a ¿qué? A mover material y esto, por supuesto, a llevarse material y a formar otras dunas. Y así va formando poco a poco montículos y montículos de sedimento, en este caso, ¿sí? Entonces, esto es más o menos la formación, lo que se llama en este caso la formación de las dunas de un cauce. Bien, entonces todo esto nos contribuye a ¿qué? Contribuye a una resistencia, en este caso, de circulación del caudal en este río. Y está en función, en este caso, de la velocidad media y también de la altura o el calado del cauce del río, ¿sí? Y aquí dice, las mayores resistencias de forma son producidas por dunas, exactamente. Por dunas, esta figura, en este caso 612, dice aquí estamos hablando. Aquí está, esta es la de Angelou. ¿Se acuerdan ustedes de este gráfico? Intencionalmente que pusimos, ¿no es cierto? Aquí está indicado ya en función de la potencia, inclusive, correlación de las formas del fondo con las dos componentes de tensión de corte total del fondo y la velocidad media del flujo. Exactamente. Aquí estamos, aquí la velocidad media y en este caso lo que es en este caso lo que es la potencia, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo exactamente el calcular este valor de la velocidad media y vamos viendo este caso lo que es el tau sub v y el tau sub v prima, ¿no es cierto? A partir de esto, pues ya se forman estos valores como son los rizos, dunas y las antidunas, de caso régimen superior que estaríamos por acá hablando, ¿sí? Ahora, este T sub B que estamos hablando aquí, ¿no es cierto? Que en este caso calculamos a través de esta fórmula. T sub B va a ser igual a la densidad por la gravedad. Por aquí ya vamos a hablar de lo que es el calado, que es el H, y por la pendiente del cauce, exactamente, ¿sí? Estas fórmulas están en todos los libros, no simplemente lo que yo he traído exactamente cómo nos vamos calculando por cada una de las metodologías y cada uno de los autores que van a calcular en este caso lo que es el coeficiente de resistencia y consecuentemente llegaremos a tener lo que es el factor N, que es el parámetro fundamental en este caso para diseño de obras hidráulicas, ¿no es cierto? Claro, en el caso de nosotros de hidráulica general, no, ya este N es conocido dependiendo del tipo de material. Por ejemplo, si hablábamos de canales de hormigón, pues decíamos que dependiendo del tipo de acabado del hormigón, pues N valía entre 0.12 a 0.016. Así era, ¿no es cierto? Si es el hormigón más acabado, 0.016, todo lo demás. Sí, entonces eso ya es conocido, por eso nosotros no calculábamos esto. Pero en cauces naturales, depende del tipo de materiales que se forman, ¿no es cierto? Especialmente este tipo de lechos que tenemos, entonces es muy necesario calcular el valor de N para nosotros poder calcular, hacer cualquier tipo de cálculo hidráulico y poder obtener las condiciones de funcionamiento del río. Muy bien, entonces ustedes pueden ver, entonces ya tenemos la fórmula en este caso de TV, ¿sí? En este caso, pues, la tensión, digamos, de corte del fondo, ¿no es cierto? Y la velocidad media. Tensión de corte del fondo, que sería en este caso la velocidad media. Entonces, tensión de corte del fondo es este valor. Vamos a ver. También se calcula a través de este valor, te sube aquí igual. Si ustedes pueden observar aquí, pues tiene otros parámetros, TV' y TV doble prima, ¿cierto? Que es igual a esto. Entonces, eso lo que va haciendo es en función de qué? En función de estos otros parámetros que va apareciendo aquí. Por ejemplo, acá el TV total, en este caso el TV total aquí va a ser igual a este TV' más el TV doble prima en este caso, ya donde está en la función de ya se forman otros aspectos, ¿no es cierto? De duna, antiduna, ¿no es cierto? Sí. Al final estás aplicando la misma cosa, ¿no es cierto? ¿Ya? TV más TV. En conclusión, va a ser igual el P específico la densidad, por la gravedad y por el H. El H va a haber en este caso, un H', en este caso, relacionado al TV, TV', aquí un H', ¿no es cierto?
este caso la tensión de corte inicial más la tensión de corte final, en este caso sería acá. En este caso hay otra altura adicional más, ¿no es cierto? En este caso una altura H1 y H2 aquí, y por la pendiente total. Y al final todo esto pues nos da en función de esta situación, ¿sí? Ya, entonces de esta forma. Entonces miren ustedes, yo puedo calcular directamente con esta o a su vez pues, si es que yo ocupando este gráfico puedo trabajar y obtener por partes. Y al final esta fórmula es esta, ¿sí? Bien. Y así tenemos, por ejemplo, también igual, o sea, estamos interpretando este caso gráfico, ¿no es cierto? Aquí estamos de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, parte exactamente de esta fórmula, ¿sí? Ahora, acuérdense ustedes, esto, por ejemplo, es la fórmula de cuál era la fórmula esta. Partíamos de esta fórmula, si nos acordamos bien, sería la tensión, ¿no es cierto? El esfuerzo cortante de Shields, ¿se acuerdan? Si decíamos de caso, aquí en vez de H era R, ¿cierto? Aquí es S, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otro parámetro, en este caso, que es gamma. Pero gamma queda igual a ρ por G. Entonces, al final parte de esta fórmula. Simplemente esto le pone la tensión de corte inicial, ¿sí? O sea, ¿te acuerdan ustedes que teníamos esta formulita? ¿Sí? Este C va a ser igual al P específico por el radio hidráulico, ¿cierto? Y por, en este caso, por la pendiente, así decíamos. Pero como eran canales anchos, muy anchos, poco profundos, entonces este ρ es igual a ¿qué? En este caso, P específico es igual a ρ por G. Entonces, en este caso, pues, es la densidad por la gravedad. H, en este caso, radio es igual a H, y S es S, ¿no? Al final. Entonces, nosotros decíamos T sub C, pero este señor dice T sub igual tensión de fondo, ¿no es cierto? Tensión de fondo, bueno, T sub. Entonces, de ahí parte. Todos los autores parten de este caso de la fórmula. Esa prácticamente es la fórmula de Shields, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no es nada. En este caso, después de eso van pues trabajando y al final lo graficando y obtienen sus resultados en el laboratorio. Ya, después de esto, pues al final van trabajando en función de otros parámetros más, que, tomando base en este caso la parte inicial, luego la parte final y después el final. Ya, ahora igual, la tensión de corte, perdón, aquí la velocidad de corte, ¿no es cierto? Que hablamos acá, ahí la relación que había en este caso, pues eso también habíamos visto entre lo que es la velocidad de corte. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en lo que era acá el tau sub C sobre la densidad? Simplemente acá le toma ya opción de otros parámetros acá. De igual manera, pues al final obtiene este valor. Entonces ya sabemos cómo al calcular, en este caso, la velocidad de corte prima y la velocidad de corte 2 prima, en este caso acá sería arriba. O sea, de corte prima sería aquí, o sea, de corte 2 prima sería acá. Y aprovechamos esto. Igual, estas fórmulas son las que nosotros conocemos ya anteriormente, son fórmulas simples, sino que le relacionan a cada uno de estos. Y al final, pues, también le toma como, en este caso, tau V, la primera, el esfuerzo cortante de fondo, ¿no es cierto? Fondo, igual en este caso, estos valores de acá, la velocidad media y CF. Aquí ya le pone este valor de CF prima, en este caso, CF, ¿qué es? Este se llama ya es el coeficiente de resistencia, ¿sí? Ya son los coeficientes de resistencia que ya les relacionan de esta manera, ¿sí? En función de la densidad, la velocidad media y el coeficiente de resistencia. Y igual de la misma manera, entonces saca el coeficiente de resistencia en la parte de abajo, en la parte inicial, y luego el coeficiente de resistencia en la parte 2, ya donde comienza a aparecer estos tipos ya de formaciones en el lecho del Gauss, ¿sí? Calcula esta parte acá. Si ustedes pueden ver la misma fórmula, velocidad media, y aquí está CF, en este caso, prima cuadrado, CF doble prima al cuadrado. Es el coeficiente de resistencia, ¿sí? Y el coeficiente de resistencia al final va a ser igual al 1 más el 2, ¿no es cierto? Al final de este, ¿sí? En este caso acá, más este. Entonces el total va a ser igual a este coeficiente de resistencia aquí, más coeficiente de resistencia acá, ¿sí? Ya. Entonces, ya vamos a ver acá, por ejemplo, ya estas fórmulas, nosotros vamos calculando y vamos obteniendo, en este caso, lo que nos interesa calcular es el esfuerzo, digamos, en este caso, llegar a calcular, bueno, el esfuerzo primerito, el esfuerzo de corte, pero también nosotros necesitamos calcular lo que es el valor de coeficiente de resistencia y, consecuentemente, la rugosidad, la rugosidad de Manning, ¿no? La que nos interesa en este caso, ¿sí? Entonces, pues una forma, en este caso, de ir investigando en el laboratorio, pues vamos trabajando. ¿Sí?
Luego tenemos aquí el método de Einstein y Barbosa. Aquí tenemos, por ejemplo, Einstein, ¿no? Y aquí ya vamos apareciendo ya Einstein, ¿no? Einstein fue uno de los, no es del Einstein, no, sino este es el hijo de Einstein, quien se dedicó a la hidráulica, ¿sí? Hidráulica y pues él, por ejemplo, es autor de una de estas fórmulas de acá, pero también es el autor de una fórmula para lo que es estimación de sedimento suspensión. Bueno, cuenta la historia, ¿no? De que el hijo de Einstein se dedicó prácticamente 4 años y medio a estudiar todo lo que es la parte de sedimentología y específicamente lo que es las fórmulas para calcular sedimento suspensión. Bueno, se dio por vencido y al final determinó una fórmula aproximada y ya se retiró a estudiar otros temas. Entonces, eso implica de que la hidráulica fluvial es bastante, o sea, está mucho por trabajar, ¿no? Y esos son los temas, por ejemplo, ustedes han de ver, entonces se preguntarán, a ver, ¿cuál será el problema del río Coca? ¿No es cierto? El río Coca que no soluciona, estamos hablando ahorita, estamos justamente hablando de todo lo que son sedimentos, de erosión, esas cosas, y al final hay muchas formulaciones que nos pueden ayudar a qué? A verificar el estado en este caso del cauce y a tomar medidas, en este caso, de correctivas para poder proteger, en este caso, la presa, ¿no es cierto? Así nos preguntaríamos y nos preguntamos, ¿no? Bueno, un poco la respuesta también lo doy yo, porque al final esto es prácticamente el poco la hidráulica fría es bastante impredecible, por eso que yo les comento de que ustedes aplican cantidad de fórmulas y van a saber que muchas fórmulas van valores por un lado y por otro lado y al final pues estos son valores casi, en este caso son valores aproximados con los cuales nosotros nos ayuda mucho para hacer nuestros diseños, pero si queremos ya nosotros tener valores más reales, más representativos que tenemos que hacer en este caso lo que son los modelos físicos, ¿no? Los modelos físicos, y con esos modelos físicos nosotros lo que hacemos es trabajar con escalas de qué? Escalas de tiempo, escalas de rugosidad, escalas de caudales, y en este caso pues hacer una mini presa pequeña, ¿no es cierto? En laboratorio y hacer funcionar con diferentes parámetros de caudales, de velocidades, de todo lo que puede darse en la cuenca y ver cómo funciona en este caso el cauce, la presa y todo lo demás, ¿sí? Y poder predecir y poder hacer las correcciones respectivas y poder definir dónde está la falla y poder pues trabajar y tratar de buscar soluciones, ¿sí? Es por eso que más bien hidráulica, cuando hablamos de presas, por ejemplo, Coca-Cola, todos pasa, todas esas presas, siempre hay modelos físicos, ¿sí? Se llaman en este caso modelos hidráulicos. Ya, estas fórmulas sí ayudan mucho, pero, pero todavía, para ver la misma génesis mismo del comportamiento de los sedimentos, por supuesto que ayuda y son excelentes para calcular. Pero hay muchas cosas que no están todavía estudiadas y hay que observar en el modelo físico comportamiento y de ahí tenemos que tomar nuestras soluciones. ¿Sí? Eso tenemos que hacer. Bien. Ya, continuamos. Entonces, es un poco la explicación que les puede dar, ¿no? Porque no sé si es que, bueno, ustedes no han asistido, pero yo he asistido a algunas conferencias de esto de la erosión del río Coca, desde el inicio hasta casi actualidad. Bueno, ya no hay mucho, recién sé que vinieron el cuerpo de Estados Unidos, en este caso el Bureau Reclamation, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros decíamos que yo utilizo específicamente ese libro, ¿no? Para lo que es hidráulica general. Sí, y también para eso, también saco muchas cosas de eso, ¿no? Aunque no hay mucho de esto, ¿no? Más de así para hidráulica general. Entonces ellos vinieron recién, ¿no es cierto?, a buscar soluciones. Y una solución que nos daba, por ejemplo, el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos era que la presa del Coca-Cola Sinclair se coloque más arriba. Sí, se coloque más arriba y se abandone el sitio donde está, porque en algún momento la erosión reversiva va a llegar allá y vamos a malograr la presa. Entonces, esa era una de las recomendaciones últimas que dio, en este caso, el Bureau Reclamation. Pero
hasta ahí quedó, pero sé que ahora otra vez están por acá en el Ecuador, incluso están participando unos, creo que son 2 técnicos del Ecuador con ellos, que son de la Politécnica Nacional, me parece que son, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver en qué quedamos, ¿no es cierto? Con eso. Pero bien, bueno, ahora sí vamos a ver. El método de Einstein-Barbosa, ustedes pueden observar en este caso, ya aquí hablamos en este caso de un calado total y hablamos en este caso de un H' y H doble prima. Es decir, está basándose en este caso en esta de acá, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Entonces un H total, que sería en este caso H total, va a ser igual al H' más el H doble prima. Exactamente. ¿Sí? Ya entonces basamos en este caso en lo que estamos planteando ya acá arriba con este señor, en este caso lo que es la parte de resistencia al flujo. ¿Sí? Bien. Ya, entonces esto es el H final. Entonces vamos a ver este caso. Por lo tanto, bueno, se puede escribir que la velocidad de corte, ya dijimos que en este caso la fórmula que habíamos visto anteriormente, simplemente acá hablamos tanto en el nivel inferior como en el nivel superior, ¿no es cierto? Pues estamos hablando acá U de corte prima va a ser igual esfuerzo, en este caso de corte en la base, en el fondo, en este caso sobre la densidad. Y pues esto reemplazamos y al final nos queda en función de esto. ¿Sí? Y aquí ya tenemos función de, en este caso, de H'. Estamos aquí, H', ¿sí? Y por la pendiente, que eso sí va a ser siempre la pendiente. Y luego, en este caso, la velocidad de corte en este sitio de acá, ¿sí? Vamos, está indicando igual, tenemos la misma fórmula, que ustedes pueden ver. Tenemos la misma forma de plantear esta cosa así. Y pues acá simplemente, acá es H' y acá va hable H doble prima. Sí, sí, al final es la misma, ¿no? Ya, y aquí vamos a ver ya lo que es el factor, en este caso el factor de fricción asociado a la resistencia de grano, ¿sí? Factor de fricción, que es este, también se llama el coeficiente de resistencia, se llama este, ¿sí? El CF, ¿sí? CF que estamos aquí, es igual a la velocidad media sobre la velocidad de corte prima. En este caso hablamos de la parte baja, ¿sí? Estamos hablando aquí, a esta de acá, ¿sí? Aquí estamos. Y esto a su vez asociada con la fórmula anterior que dijimos, a 575 logaritmo 11H, aquí era H antes, ahora es H' y D 65. Entonces ustedes pueden ver, aquí ya tenemos en caso el D 65, que tenemos que tener del material de fondo, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿dónde extraemos el material? Estamos extrayendo en este caso de fondo de acá, el D 65 de aquí. Entonces ya sabemos de dónde extraer este tipo de material y que es ahí estamos en este caso obteniendo en este caso el D 65. Pues al final, datos de campo, ¿no es cierto? Determinar la siguiente relación empírica para el factor de fricción asociada a resistencia del foro. Entonces, eso aquí dice clarito, dice Einstein-Barbosa, ¿no es cierto? Sin relación, digamos, los datos de campo relacionaron a estas fórmulas y al final obtuvieron lo siguiente. Entonces, ahora sí, lo que nos interesa un poco calcular es el coeficiente, en este caso, resistencia, o también se llama factor de fricción asociado a la resistencia del grano. Entonces, en función de este valor, si ustedes pueden ver, CF y la misma fórmula, aquí dice 30 igual a 1 sobre este símbolo de acá, más 1, ¿sí? Entonces, aquí son otros factores que ellos asocian, digamos, en este caso, para solucionar su fórmula. Y al final, este valor de digamos, esta letra, en este caso, este parámetro, la asocia directamente, en cambio, a valores ya que podemos calcular, ¿sí? Caso, ¿sí? Es un parámetro en este caso asociado, ya en este caso, por eso se dice asociado, ¿sí? Y al final, pues obtenemos el valor de ¿qué? El valor de SF'. Estamos acá y el valor de este caso. Tenemos este valor de acá, ¿sí? Y esos valores de acá. Entonces, estas fórmulas son las que nosotros prácticamente vamos a utilizar. En este caso, son las fórmulas de estas, ¿no es cierto? Y así vamos. Entonces, aquí, el valor de este parámetro, en este caso, que es un parámetro que asocia, en este caso, que dice, ¿no es cierto? Factor de fricción asociado, va a ser, está entre 0,5 y 40, ¿sí? Entonces, al hecho de eso aplican, en este caso, a lechos arenosos con formas de fondo de tipo de dunas, exactamente, este valor. ¿Sí? Y tenemos acá. Entonces, acá todos los valores nosotros podemos calcular, podemos, en este caso, tenemos datos, ¿no? Sí, o sea, en este caso, este valor puede ser, en este caso, factor asociado a la resistencia puede ser 1 sobre el esfuerzo cortante, en este caso en la base, o también puede ser igual al
este caso a la densidad, en este caso relativa, ¿no es cierto? La velocidad de corte igual a la gravedad y de 35. O a su vez también igual a la misma, en este caso, densidad relativa por D35 y sobre H'(S). ¿Sí? Es decir, dependiendo del tipo de parámetro que tenga, yo puedo calcular este factor asociado a la resistencia que llamamos acá. ¿Sí? Solamente tomando en cuenta que son para lechos, en este caso, tipo arenos, tipo dunas. Bien, entonces todo esto va haciendo en laboratorio, ¿no? Obteniendo, por supuesto, asociando y solucionando, ¿no? Al final. Bien, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver acá, ¿sí? Ya aquí en este caso, bueno, existen muchos métodos, o sea, existen alrededor de unos 4 o 5 métodos en función del tipo de datos que tengamos para calcular específicamente lo que es, en este caso, el coeficiente de resistencia, que es este, y al final tener el factor de, en este caso, que, si bien es cierto, ese factor de resistencia nosotros no utilizamos directamente en las fórmulas de la hidráulica aplicado general para los diseños, pero nosotros utilizamos el factor N. Y aquí vamos a ver, basado en todas estas formulaciones que han dado todos sus autores, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio, en este caso, pues, tomando como base dos autores, en este caso, ¿sí? ¿Sí? Y tomando en este caso, pues, qué datos nosotros tenemos que levantar en campo. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver aquí. Aquí tenemos procedimiento del cálculo, en este caso, según este y Barbosa, ¿no es cierto? Entonces, al final, ustedes se pueden observar, aquí están los pasos que debemos seguir, ¿no? ¿Sí? Los pasos que debemos seguir. Aquí está indicado, ¿no es cierto? Debemos saber que si conocemos, en este caso, en los datos, vean, aquí dice, por ejemplo, si conocemos solo la pendiente del cauce, que sería en este caso, conocer la pendiente, cuando podemos conocer, ¿sí? Y H, ¿qué es H? Entonces, ¿qué quiere decir este caso? La pendiente sería que tengamos esto, y el calado, pues sería este caso H. ¿Sí? Conocemos esto, o sea, esta es la pendiente, y este es el calado, en este caso H, ¿no es cierto? Calado H, ¿sí? Entonces, U es en el caso de la velocidad media y CF, que es el coeficiente relacionado a la resistencia, deben calcularse, dice, caso de construcción de la curva, en este caso QH, lecho móvil, exactamente. Si lecho móvil estamos hablando, cuando hablamos de lecho móvil siempre hablamos de lecho arenoso, por si acaso, ¿no? Esto hay que tener presente acá. Ya, bien. Entonces, HQ, ¿cuál es? HQ es la curva de descarga, ¿se acuerdan ustedes de la curva de descarga? Entonces, teníamos este caso, tenemos esta forma, ¿sí? Entonces, aquí estamos el caudal, ¿sí? Y aquí tenemos el caso H, ¿cierto? Entonces, hablamos del caso. Entonces, podemos, o sea, conocemos en este caso, es una curva de descarga, en este caso HQ. Ya, ahora sí. Entonces, conocemos en este caso la pendiente y H. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo vamos a aplicar? Vamos a ver acá. Primero, estimamos un valor de H', sí, valor inicial que H. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Nos imponemos un valor de H'. H', ¿se acuerdan ustedes que de acuerdo al gráfico que vimos acá, estamos un poco relacionados aquí, un H' acá. Nos imponemos, ¿no? Un valor de H', pero este H' siempre, ¿qué debe ser? Este H' debe ser menor al H total. Así de sencillo. El H', ¿no es cierto? Si es que hablaba aquí. Si es que pendientes de esto, tenemos H aquí, ¿no es cierto? H, este es el H. ¿Sí? Entonces el H' va a estar por aquí, por ejemplo. H', aquí está el H'. Entonces siempre el H' va a ser menor que H. Entonces yo me impongo un valor de H, es decir, valor de la distancia, en este caso de la altura, que viene aquí, esta alturita de acá. ¿Sí? Nos impongo. Bien, es lo que está diciendo aquí. Dimensionamos esto. Luego dice calcular U' con la fórmula 616. Entonces la fórmula 616, pues lo tenemos acá, ¿no es cierto? 616, aquí está, calculamos este valor. Sí, con esta fórmula, en este caso, ya tenemos este caso G, o sea, conocemos, H' nos hemos impuesto y la pendiente conocemos. Y calculamos este caso, esta velocidad de corte en la parte inicial, ¿cierto? Aquí estamos hablando en este caso, ¿ya? Luego calculamos la velocidad media con la fórmula 618. La fórmula 618, pues estamos aquí, ¿sí? La velocidad que hacemos acá simplemente, en este caso CF es igual a esto, pero yo puedo tomar que toda esta expresión es igual a esto y al final
despejo U y como ya calculé esto, tengo este valor de 65 debo tener como dato y al final calculo esto. Y continúo, ¿sí? Aquí estamos. Luego calculo este parámetro, en este caso con la 620 que dice acá, 620 tenemos acá el parámetro. Puedo calcular si he calculado este valor si tengo este valor de la tensión en este caso, o si no, pues simplemente con los valores de acá que tenemos, que conocemos en este caso la densidad relativa, en este caso de los sedimentos, porque está aquí incluido el agua, ¿no es cierto? El de 35 y esto. O a su vez con este valor también. Yo calcularía, por ejemplo, con esto, porque H' tengo, de 35 conozco, S conozco y este valor también conozco. Consecuentemente, tengo este parámetro. Entonces ya depende de nosotros lo que vayamos teniendo calculado, ¿cierto? Y luego con esto calculo el U' con la 619, así mismo, ¿no? 619 calculo esto. U' igual aquí, tomo este valor, aquí CF es igual a esto. Sí, ya sí conocidos, pongamos si calculo CF, no tengo CF, pero puedo despejar de aquí y calcular con estos valores de acá. ¿Sí? Entonces ya como calculé este valor, entonces voy a calcular con esto. Como ya calculé este valor, entonces ya calculo, ¿sí? Bueno, al final despejo, ¿no? Y así voy calculando. Punto prima con la 619, ¿no es cierto? 619. Luego con la 617, pues está aquí, la doble prima, 617, ¿sí? Y luego calcular en este caso H igual, en este caso calculo H, o sea, H doble prima. La H doble prima que era igual, en este caso era H más H prima, digamos es H, en este caso doble prima, cálculo, habría en este caso, a ver, H doble prima, que era igual a H doble prima, entonces H doble prima dice con la fórmula 617. La 617 aquí estamos, H doble prima, ¿sí? Entonces, como ya calculamos este valor, entonces despejo simplemente acá y después lo obtengo acá, ¿sí? Y H doble prima. Entonces, ahora sí, comparo, o mejor dicho, H total, aquí era igual a H prima, entonces el otro valor sería que en este caso, la H doble prima sería este valor de acá, ¿cierto? Sería H doble prima. Conclusión, lo que está diciendo acá, ¿sí? Entonces, tengo que llegar, ¿a qué valor tengo que llegar? Tengo que llegar que en este caso las H' más H doble prima tiene que ser igual a H. Entonces, hasta llegar a ello tengo que seguir iterando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego, pues, comparar, que digo acá que dice H calculado con H dato. H calculado, que es en este caso a través de esta fórmula, y la H dato, que es el que teníamos nosotros acá. ¿Sí? Si son distintos, estimar nuevamente H'. Y así voy estimando hasta cuándo, hasta obtener este valor que me corresponde igual acá. ¿Sí? Repetirse ve hasta consecuencia. Entonces, usar el último valor de W. Entonces, ahora sí, si ya he llegado a determinar que este valor de H es igual a estos dos valores, ¿cierto? Que acá lo de acá, consecuentemente ya tomo el último valor de la velocidad media para calcular en este caso el CF. El CF, que recuerdan que era un coeficiente en este caso de resistencia o asociado a la resistencia, que estaba en función de la velocidad media, que tomo el último valor que calculo a través de esta fórmula de aquí, en este caso, ¿no es cierto? La última calculada con la última iteración, ¿sí? Y sobre la velocidad de corte, ¿sí? Entonces, con la velocidad de corte y al final tengo. Y obtengo en este caso el coeficiente de velocidad de Manning, que es igual, n. Mire, finalmente lo que obtengo es n. N va a ser igual, en este caso dice h a la 1/6. El h ya es este valor total, ¿no es cierto? Es este h a la 1/6, ¿sí? Por el CF, entonces CF era igual a esto. El CF, bueno, mira, entonces eso nos ayudó que si por pronto dijera, bueno, es que H ya conocemos, al final H era el dato, pero no, necesitamos conocer el CF. El CF es calculado en función de la velocidad media última obtenida y con el valor de corte. Entonces, para eso hacemos esta iteración, ¿no es cierto? Y por G elevado a la 0,5. Consecuentemente, obtenemos el valor de N. Este valor de N es el que nos ayuda, en este caso, a obtener ¿para qué? Para nuestros diseños hidráulicos. ¿Sí? Si bien es cierto, es un método, o sea, es muy sucinto para llegar a esto. Ahora, acuérdense ustedes, de pronto, pues, que de lo que es coeficiente de rugosidad de Manning, existe estudios, grandes estudios, de hecho, existe papers, existe cantidad de cosas, de hecho, ¿sí? Bueno, el caso mío, bueno, yo cuando hice el posgrado en Estados Unidos, pues, hice una pequeña tesina de esto, ¿no? Con los ríos de Cuenca, con los cuencanos. Lamentablemente no hubo apoyo para publicar, pero publicaron los cuencanos, solamente está como colaborador ahí, pero
Por ejemplo, hicimos nosotros un estudio con los ríos de Cuenca específicamente y terminamos especialmente los que son los coeficientes de Manning para lo que es inundaciones. Ustedes saben que los cuencanos sufren bastante inundaciones por los desbordamientos de ríos del Llanuncay, el Tarqui, el Tomebamba, ¿no es cierto? Sí, por supuesto el Paute abajo. El Machanga también hay unos ríos, entonces prácticamente, por eso se llama Santa Ana de los ríos de Cuenca, porque está rodeada de ríos. Y al final estos ríos causan problemas, entonces los cuencanos son bastante entendidos en hidráulica y ellos tienen ya sus coeficientes de rugosidad calculados a través de estos métodos, por ejemplo. ¿Sí? Este método, hay otros métodos compuestos que se llama, que se va dando. ¿Sí? Entonces, ustedes van a decir, pero este coeficiente me impongo, no es tan así, porque el coeficiente siempre, cuando ustedes vamos a ver que decimos la velocidad es igual a 1, si solo Manning, no, 1 sobre n, j a lo medio, ¿no es cierto? Era la 2/3, cuando hablamos de esto, este valor de n, si nosotros comenzamos a variar en décimas, centésimas, pues va a tener repercusión bastante en lo que es en la velocidad y en lo que es el caudal, porque el caudal es igual a área por velocidad, ¿no es cierto? Al final. Entonces, en la única fluvial es muy importante conocer este valor, porque este valor va a dar, en este caso, el valor de las variables que estoy calculando para mis diseños, esencialmente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, al final, pues, obtengo, si ustedes pueden observar, el final, ¿cuál es? Obtener el valor de coeficiente de Manning. ¿Y en función de qué? En función de las propiedades específicamente de las formaciones de rizos, antidunas, dunas y todo lo demás. Y al final puedo calcular también lo que es el caudal unitario. ¿Okay? Entonces, en este caso, este caudal unitario, ustedes se acuerdan, ustedes para definir especialmente lo que son flujos críticos, subcríticos, ¿no es cierto? Y cuando se refiere especialmente a lo que es resalto hidráulico, necesitamos trabajar con lo que son caudales unitarios. Y aquí está el caudal unitario en función de la velocidad media y por el H. Exactamente. Y obtenemos esta cosa. Entonces, miren ustedes, tenemos acá, por ejemplo, este procedimiento que hablamos que aplica en este caso Einstein y Barbosa hasta obtener el valor de n. Pero cuando conocemos valor de ¿qué? De pendiente y de calado. Ahora acá, con los mismos autores, en este caso yo he tomado esto de Einstein porque, bueno, son los más utilizados, los que más utilizo, pues no es cierto, y claro que hay muchos otros métodos más, pero ahora en cambio sí conozco el caudal unitario y H, ¿sí? Entonces a veces yo tengo el caudal unitario y H, entonces, y S y CF deben calcularse. Entonces aquí en cambio no conozco la pendiente, ¿no? Y voy a calcular la pendiente. Entonces de igual manera aquí hay el procedimiento para yo poder seguir y continuar en este caso calculando hasta obtener el valor de qué, igual el valor de n. Al final la fórmula final es de esta fórmula, en este caso, si ustedes pueden observar aquí, llegamos siempre acá, ¿sí? Acá, a n es igual a este valor de acá. Entonces este n, coeficiente de Manning, estamos aquí. Acá, coeficiente de Manning igualito, ¿sí? Entonces llegamos de acá, CF igual a este valor y caudal en este caso, ¿sí? Llegamos acá. Entonces, yo he puesto estas dos metodologías, en este caso, pues si bien es cierto, aquí aquí lo que hay que saber es interpretar bien las cosas, no hay necesidad de saberse de memoria, pero sí hay que saber bajo qué término estoy trabajando, en qué persona estoy trabajando, ¿no es cierto? Y obtener este caso, ¿sí? Entonces, esto pues tengo en el computador, entiendo el computador y sé que el procedimiento va de esta manera. Entonces, son procedimientos que calcularon este caso de autor, ¿no es cierto? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta hasta ahí. No. Ya, entonces sí está entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí estamos, luego tengo ya un procedimiento de cálculo hecho con datos reales aquí, pues vamos a ver. Por el momento vamos a dejar ahí, ¿sí? Quiero preguntarle si tiene alguna pregunta en cuanto se refiere a alguna otra cuestión de lo que se ha dictado hasta ahora y también lo que es cuestión del trabajo o del proyecto. ¿Algún inconveniente? ¿Están avanzando bien? ¿Tienen alguna inquietud, alguna cosa o no? O si están No, haciendo o no están haciendo todavía. o sea, yo tengo definida el área de estudio y ya tengo como ¿Dónde? ¿Cuál cuenca le toca a usted? la cuenca del río Tacames, en el Ah, área, acá. justo en la desembocadura. Sí, sí. Entonces ya tenía como trazada la cuenca y estaba viendo
como que la sinuosidad del río también. Y ahorita estaba como organizando unos datos que tengo acerca de Ya, como de calidad y de sedimentos de ahí, pero de ahí ya no he avanzado mucho más. ya. Entonces, bueno, todavía falta 3 semanas. Con esas cumplimos 3 semanas, ¿no es cierto? Son 6 semanas, 3 semanas. Bueno, si bien es cierto, estas clases son un poco más de, son más, están resumidas, ¿no? Pues, al final son esas lo que se hay que dar, pero las siguientes clases ya son un poco más amplias, especialmente lo que es cuando tenemos la última parte que es puentes, ahí sí necesitamos bastantes horas de clase. Por lo pronto esto tenemos. Entonces, si no hay alguna pregunta, entonces el día martes igual iniciaremos hablando con los que asistan, por supuesto, si tienen algún problema, alguna situación de su trabajo, para ayudarles en algo si que no entienden o está todo entendido, pues si no, pues tendremos clases. Por el momento vamos a quedar ahí, Daniela, ¿de acuerdo? En la próxima clase, pues continuamos y hacemos el ejercicio este. Ya, profe. Ya, gracias, Daniel. Gracias. Gracias por asistir, ¿no? Nos vemos.